Bueno, buenos días, bienvenidos todos y todas a esta sesión del día de hoy de DoContract Mad. Es nuestra primera sesión después del verano. Espero que hayan pasado unas buenas vacaciones y todavía se acuerdan que eran las vacaciones. Y es un placer, contar en el día de hoy con Noviembre Estudio. Nos están acompañando Vicente Porres Huelmo, que es diseñador de producto, y Susana Sancho Céspedes, que es diseñadora de interiores. Los dos son los socios fundadores de Noviembre Estudio y estaremos hablando sobre lo que es diseño de oficinas, de cómo hace ya muchísimos años que se plantaron las bases para lo que es el diseño actual de las oficinas. También contaremos con la presencia de dos de nuestras marcas. Está Andrés Romero por parte de Faro Barcelona y Laura García Jurado por parte de Supratex, que nos estarán hablando sobre iluminación para oficinas y textiles para oficinas. Como siempre tendremos las tres ponencias y luego tendremos la mesa de debate y finalmente el Coffee Networking. Antes de empezar la charla me gustaría poder presentar brevemente nuestro espacio. Yo soy Nadia Marán, soy Showroom Manager aquí en DoContract Mad. DoContract es uno de los tantos proyectos que gestionamos desde Ambit. Ambit es un clúster que agrupa a más de 250 empresas de la cadena del valor del hábitat y del contract, desde donde gestionamos muchísimos proyectos. Solo algunos de ellos son los que pueden ver en pantalla. Interhotel es el proyecto de referencia que hacemos, que se celebra en el mes de octubre en Barcelona este año. También por primera vez tenemos el programa del Interoff, que es un programa donde, aparte de la feria misma, se puede recorrer la ciudad de Barcelona. Hay un montón de propuestas para recorrer la feria, inclusive propuestas de recorridos arquitectónicos, de estudios a puertas abiertas y demás. Luego también tenemos la plataforma High Contract, que es una plataforma donde hay más de 8.000 productos que pueden encontrar. Son todos del canal Contract, por lo tanto ustedes saben que cualquier producto que vean ahí lo pueden utilizar dentro de sus proyectos, y también pueden encontrar los proyectos más relevantes a día de hoy de arquitectura e interiorismo dentro de lo que es el diseño de restaurantes y diseños de hoteles. Después está WeContract, que es un showroom igual al nuestro pero en Barcelona, y nosotros somos DoContract. DoContract es un espacio que está formado por 11 marcas, son 11 marcas complementarias entre sí. Las marcas que nos acompañan actualmente son Bari Perfil, que hace suelos y revestimientos, Carimbisa, que son carpinterías de madera, de interior y de exterior, Faro Barcelona, que es iluminación, Zona de Arauco son derivados de la madera, todo lo que son melaminas, HPLs, Hansgrohe son griferías, RCR son pavimentos y revestimientos continuos, Supratex son textiles, Tarimatex tarima técnica de exterior, Temes mobiliario, Villerio Box son sanitarios y Seño es nuestra marca de domótica. Somos un espacio ubicado en el barrio de Salamanca, de casi 300 metros cuadrados, donde a diario recibimos arquitectos, promotores, interioristas que nos visitan para encontrar soluciones para sus proyectos. Yo soy arquitecta y estoy aquí también para ayudarlos en lo que puedan necesitar. Para gestionar todo esto, trabajamos siempre con cita previa. Tienen mis datos de contacto en la pantalla para cualquier cosa que puedan necesitar. Así que ahora sí, sin más, vamos a dar inicio a la ponencia. Muchas gracias por estar aquí y bienvenidos. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Nosotros, queremos dar las gracias a DoContract también por invitarnos. Nosotros estamos muy emocionados. Es un momento para nosotros importante porque rozamos la mayoría de edad del estudio, no os confundáis. Somos jóvenes pero no tanto. Entonces, empezamos una época bonita en la que, también era el motivo de hablar en un sector que hablamos tanto de tendencias, pues mirar un poco hacia atrás y ver cuándo las cosas se empiezan a gestar como tendencia, ¿no? Y yo soy Vicente Porres, Susana Sancho es también cofundadora de Noviembre Estudio, es para que no nos confundáis, yo soy Vicente y Susana. En este mundo como decía, de tendencias, siempre estamos como pasando por el presente muy rápido, pendiente de lo que vendrá. Recuerdo especialmente la época de pandemia, confinamiento, oficinas, cómo será la nueva normalidad, y claro, nos decía todo el mundo, ¿queréis participar en estos debates? Es que no hay debate, es que la cocina, digamos, de todo lo que va a pasar en la oficina es mucho más lenta. Es verdad que trauma y tal, hay una fase de convergencia y después de divergencia y vuelta a la normalidad, porque como todo, las costumbres de las personas, y más en la oficina, se ven muy claramente. Entonces, veamos ahora cómo era el mundo del 2007, que parece que fue ayer. Por ejemplo, las tiendas Apple eran frías, eran quirúrgicas.
En cambio, el paradigma ha cambiado a esa claridad y calidez muy equilibrada. Por ejemplo, el concepto de coworking. Este es el primer coworking, ¿vale? Sí, había dos versiones. Yo tengo esta broma, lo siento, pero había dos versiones. Una mesa y muchas sillas recicladas o una oficina normal con un futbolín. Eso era el coworking. Enseguida decías, no, tengo un coworking. Si no hay futbolín, no hay. Entonces, bueno, esto era lo que nos rodeaba. Nosotros, digamos que la primera obra con la que queríamos... Ah, no, bueno, esto, claro, es verdad. Este era el concepto, es verdad, esto era... Bueno, voy a dar yo también los buenos días, porque si no corto a Vicente puede estar hablando más de 30 minutos él solo. Pero bueno, como dice cosas interesantes, a mí os podéis imaginar que después de 18 años me sigue gustando escucharle. Y aprendo todos los días, así que debo de ser un poquito... Se llama masoquismo. Masoquismo, sí. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Venimos a mostraros una pequeña porción de lo que hacemos a diario desde hace, como bien ha dicho Vicente, 18 años. Y cuando Nadia nos ofreció esta oportunidad, dijimos, bueno, vamos a ver, vamos a ir y de qué hablamos, ¿no? Porque todos hacemos muchas cosas todos los días. Y nos gustó buscar, decantar una de las especialidades, que es lo que os hemos traído hoy, para ser muy concretos, ¿no? Al buscar el leitmotiv, nos acordamos de este momento en el que todos, me hablaba ahora Nadia, ¿no? Que hay una obra abajo, digo, no te preocupes, a las 10 se van a desayunar, ¿no? O sea, todos en España, vamos a hablar de nuestro entorno, tenemos esa sociabilidad y esa cultura del café y de socializar alrededor, ¿no? De ese momento. No es nada individual, no es nada, o sea, siempre dicen que las mujeres vamos al baño acompañadas, pues yo creo que a tomar café vamos todos acompañados, ¿no? Sí, lo marcábamos como el epicentro de lo que no iba a cambiar. O sea, decíamos, vale, sí, ¿cómo va a ser la nueva normalidad? Pues igual que la otra, sí, una máquina de café. Porque es donde va a ir toda la oficina a hacer cola por un café asqueroso. ¿Y por qué? O sea, ¿cuál es el sentido de todo esto? Y claro, es juntarse, entonces nos parecía muy bonito recordar esta serie, porque en el fondo no necesitabas nada más que ponerte a esperar en una máquina de café. Y luego iban pasando las cosas. Luego pasaban cosas. Sí. Entonces, antes de centrarnos en estos espacios intermedios que os hemos traído hoy, queríamos hacer una mirada muy rápida de una de las especialidades que tenemos en el estudio para que nos comprendáis un poquito mejor, ¿no? Cuando nosotros hablamos del mundo de la oficina, no hablamos de la implantación de marca en oficina. Nosotros trabajamos normalmente para las propiedades de los edificios que albergan las oficinas, pues como Prayariz o Inmobiliaria Colonial, Siemens, Mapfre. Entonces, nuestra especialidad es dotar a los edificios que os dan la bienvenida, cuando vais a una oficina, de humanidad, tanto si entráis por el hall, tanto si entráis por el parking, los grandes olvidados, luego como es vuestro recorrido por el edificio, toda la señalética que os lleva hacia donde queréis ir, los vestíbulos de planta, los baños de colectividades, las azoteas, desde que cambió la ley del tabaco, los espacios exteriores han cobrado muchísima importancia. Entonces, cuando nosotros hablamos de que nos dedicamos al mundo de la oficina, es a este mundo al que nos dedicamos. Implantaciones de oficina hacemos también, igual que hacemos particulares o hacemos restauración, bueno, un poco como todos los profesionales, lo que va saliendo, lo que viene dado, ¿no? Sí, pero bueno, sí que nuestra gran especialidad es esta. Hay una cosa, perdona Susana, que por ejemplo también tenemos es una disciplina un poco extraña dentro del estudio, la parte de que tenemos una relación muy íntima con artesanía, además respaldado siempre con premios. En este caso somos de los pocos diseñadores con Premio Nacional de Artesanía. Ya en el año 2009, como somos tan jóvenes no se nos nota, pero por ejemplo también ahora, desde 2016, la experiencia física de la que habla Susana también la llamamos a la experiencia digital
dentro de los espacios. Entonces, todos los enfoques que vais a ver tienen una base al principio muy intuitiva y después ya mucho más documentada sobre experiencia de usuario e interacción, ¿no? Entonces tiene una base en la que lo digital y lo físico convergen. Yo soy la parte de diseño de producto, industrial, entonces claro, siempre tenemos que estar un poco uniendo esas necesidades y también complementándonos. Bueno, así de manera muy general, en el año 2007, este edificio para nosotros es como nuestra niña bonita porque fue el primer trabajo que hicimos de estas características. Entonces, el puntero no funciona en la pantalla, pero tenemos el puntero de Vicente, ¿vale? Entonces, claro, nosotros recién, más jovencitos aún que ahora, nos plantean este reto, ¿no? Que encontramos este edificio precioso. Se construyó en 1984, algunos que hay por aquí no habían nacido, y en el año 2006 el cliente necesita actualizarlo, traerlo al siglo XXI, tanto técnicamente con lo que es todo clima, todas las instalaciones, como darle un nuevo lenguaje estético. Entonces, para nosotros fue un reto que luego hemos ido a lo largo de estos años haciendo un restyling sobre él. En este caso, este mural que ahora mismo de los años 80 estaría súper de moda, por aquel entonces el cliente quería hacerlo desaparecer. Y bueno, yo tengo una formación de Bellas Artes, soy restauradora de obras de arte. Luego ya la vida y la experiencia laboral me ha llevado a este mundo tan bonito. Y lo que hicimos fue generar un mural encima del que hay, por si algún día hacemos arqueología y lo podemos rescatar. El reto aquí en este caso era que teníamos una puerta RF que no podíamos condenar porque es la salida natural de uno de los locales y bueno, quedó completamente integrada en el mosaico. Esa fue la primera intervención. 10 años después, los materiales, nos gusta mucho estar aquí porque nosotros intentamos siempre trabajar con marca española, que no significa que no trabajemos con marca extranjera, pero intentamos siempre trabajar con marca española por sostenibilidad y porque creo que tenemos producto muy bueno aquí y hay que abanderarlo. Y este tipo de edificios, en el que hay a lo mejor 2.000 personas pasando todos los días por él, subiendo y bajando, estamos hablando de 7 plantas, de 800 metros cuadrados cada planta, en la que habitan todas esas personas que van a trabajar todos los días y además viene gente a visitarlos, ¿no? Y los suelos continuos en aquel entonces pues dieron muy buen resultado. Después nos pidieron 10 años después pasar a piedra natural, sin perder esa conversación, ese diálogo. Vicente es especialista en experiencia de usuario y siempre trabajamos con la sutileza de marcarle el recorrido al usuario sin que él se dé cuenta. Entonces, nosotros con los materiales indicamos lo que tiene que hacer para llegar a los ascensores. ¿Cuántos nos hemos metido en un edificio y hemos hecho, ¿y ahora para dónde tengo que ir? ¿No? Entonces, nosotros pensamos siempre en esa perspectiva. Entonces, desde la entrada de este edificio ibas directo a los ascensores, no había pérdida. Es justamente lo que dice Susana. Espera, Susana, un momento, porque justamente lo que dice Susana es en lo que, al final, estos son los cimientos de la filosofía de nuestro trabajo y los empezamos aquí, ¿vale? Por ejemplo, fue la gestión de obras de arte en las que eso no cambia y tienen que ser vigentes. Bueno, aquí nos ganamos al cliente, sí. Porque este cliente, en aquel entonces, este edificio era de inmobiliaria colonial, catalanes, y nosotros estábamos en Madrid buscándonos un huequito y les hicimos un trencadís. Hicimos un trencadís en cristal siguiendo el proceso contrario al que generaba el pasillo, es decir, aquí del sólido pasamos a la fragmentación y aquí el sólido se fragmentaba hacia arriba. Entonces se generaba un movimiento. De repente empezamos a plantear otros mundos, porque la oficina ya hemos visto que tenía que ser fría y demás, pues aquí empezamos a plantear una especie de tacto de hotel,
¿vale? Entonces Jugar ya con las atmósferas, ¿no? jugar esa atmósfera que no estaba previsto que estuviera ahí, un edificio de oficinas. La gente se pensaba que era un hotel al principio. Quisieron rodar una película y convertirlo en hotel. Estaba tan cerrada la propiedad a ideas nuevas que ni siquiera permitió, estando el edificio vacío, ese rodaje. O sea, ahora mismo te ponen el mapa, ¿no? Que Netflix llegue y te diga, quiero rodar. Y dices, vale, ¿cuándo quieres? ¿No? Entonces, bueno, al final aquí lo que estamos viendo es justo eso. También lo que decía Susana, el recorrido. Eso se llama, todo el control de la semiótica, los materiales en diseño de producto, el tacto de los materiales, el color, la psicología del color, todo eso lo mezclamos. Lo mezclamos para que todo te esté indicando algo, te está comunicando. Y además, el valor mayor es la siguiente diapositiva, esa estética aguantó 10 años, cambiamos el cliente y quiso cambiar la estética por completo, manteniendo algunos recursos que todavía siguen vigentes, como el lucernario de pan de oro del techo. Y el pan de oro nos dijeron que era de iglesia, para ubicaros. Entonces, ya veis, bueno, ahora mismo está en todos lados. No queremos tampoco centrarnos mucho en Miguel Ángel Once, porque estaríamos toda la mañana hablando de este proyecto. Era un poco para que os situarais en nuestro core. Sí. Ahora sí, ya os queremos llevar a esos lugares intermedios que nos hemos ido encontrando durante estos 18 años en los diferentes edificios en los que hemos ido trabajando. Os hemos traído una muestra de 4 o 5, ¿vale? Para que veáis las diferentes tipologías. Y empezamos pues con Colón, que podíamos haber aparcado hoy ahí. Pero no me acabo de dar cuenta, ¿verdad? Sí, de repente dices, bueno. Vale, este edificio nos encontramos con que Rafael de la Hoz hace todo el restyling de... Bueno, es una obra integral de dentro a fuera. Vale, exterior e interior. Y bueno, pues para los diseñadores, nosotros somos diseñadores, no somos arquitectos, eso sí que también queremos dejarlo claro, porque nosotros también impartimos clase en la universidad, desde que hay grados en diseño, y nos estamos haciendo un hueco, porque sacamos todos los años a la calle a muchos profesionales, nuevos profesionales que son diseñadores y que todavía la sociedad no los ha absorbido, porque siempre se ha unido el diseño con la arquitectura. Y entonces, bueno, solo llevamos... Nos encantan los arquitectos, somos amigos de muchos arquitectos, necesitamos a los arquitectos, pero los diseñadores, ante trabajos como este, lo que hacemos es llegar a un edificio a la envolvente y nosotros lo dotamos de humanidad desde dentro. Vale. Esa es la gran diferencia. Aquí, pues aquí nos encontramos con este espacio. Entras por el hall. Claro, en estas obras nuevas se generan esos espacios huecos. De mármol verde, ¿vale? Entonces entras por esa escalera y sales por esta puerta y ya llegas al vestíbulo de ascensores. Entonces tenemos 80 metros cuadrados que no sirven para nada, son de tránsito. Improductivos. El cliente nos dice que desde esa ventana se ve además la entrada del parking y nos dice qué podemos hacer. Entonces eso es lo mejor que te puede pasar con un cliente, ¿no? Que te dé un poquito de carta blanca, eso sí. Nosotros siempre constreñidos por el presupuesto y por la normativa. En este tipo de edificios, cuando trabajamos en Contract, la normativa es nuestra gran espada de Damocles. Entonces, nuestros aliados son las empresas que que cumplen las normativas para Contract, que tienen ISOs como la 14001. Bueno, también de sostenibilidad. Nosotros que también estamos con sostenibilidad muy a tope, entonces necesitamos cumplir con un montón de parámetros. Entonces son nuestros grandes compañeros de viaje. En este caso era una experiencia piloto, necesitábamos llamar mucho la atención para que el usuario supiera que podía quedarse allí, que no era solo un espacio de tránsito. Y bueno, pues utilizamos recursos muy cromáticos y el mobiliario, al ser una zona en la que se iba a usar... sin control, sin mucho control por parte de ninguna recepcionista ni nada. Es mobiliario de exterior, que siempre es mucho más resistente que el mobiliario de interior. Entonces, bueno... no muy cómodo, para que la gente no se apalancase allí y hubiera que echarlos con agua caliente. Son, ¿no?, los pequeños hitos para darle... Claro, resulta que, bueno, empieza la gente a bajar.
y a salir de sus oficinas para cambiar de aire sin salir del edificio, porque hace frío, es invierno. Entonces damos una vuelta más y lo dotamos de otro servicio, aparte del de quedarse allí, ¿vale? Que es el de nuestro café, ¿no? Como es experiencia piloto... Como es experiencia piloto, no, o sea, claro, la parte de diseño industrial vivimos en el I+D, os podéis imaginar lo que es el I+D en general en todo el mundo, da igual. Bueno, en Estados Unidos igual un poco mejor, pero en España es mínima cantidad de dinero, máximo resultado. Y si no lo has conseguido, lo sabía. Y si te sale bien, era idea mía. No, esto es así, esto va a ser siempre así. Entonces, nosotros lo que ocurre es que cuando más handicap, pues bueno, vamos a ver qué ocurre. Claro, te dicen, bueno, pues vamos a poner unas máquinas y tal, bien, a tope con las máquinas. El problema es que nos ponen las máquinas de vending de saldo, porque claro, tampoco van a poner una gran cantidad de despliegue allí nuevo y tal. Entonces, estabas en ese espacio y solo oías de la máquina. Porque eran máquinas antiquísimas. Entonces, claro, dices, joder, como para quedarte aquí un rato, te quedas con la cabeza... De eso que cuando apagan el motor, ¿te parece que sigue sonando? Pues eran de ese estilo. Sí. Nos gusta mucho trabajar en los suelos, cuando no podemos tocar suelo, delimitar esa experiencia a través pues, de moquetas o PVCs que no cojan grosor para que no nos tropecemos, pero que sí que te diga dónde... subconscientemente dónde te puedes quedar, ¿no? Y no quedarte en el medio, porque al final esta zona es una zona de tránsito y es una vía de evacuación. No olvidemos nunca nuestra normativa que está ahí acompañándonos. Entonces le delimitamos al usuario dónde puede quedarse a través del trabajo en el suelo. Bueno, pues 2 años después la gente empieza a bajar a comer, empieza a bajar a tomarse el café y se implementa otro servicio de takeaway, el que también dio sí, que es esta parte. Bastante buen resultado. Eso sí, entonces, sonaba menos. Unos años después seguimos detectando más necesidades, entonces se hace un restyling del mobiliario. Como tenía éxito el espacio, detectamos que había mucho ruido, porque los españoles somos así, hablamos todos a la vez y muy alto, y entonces diseñamos estos paneles fonoabsorbentes. Sí. Cambiamos la iluminación, lo hicimos, si os dais cuenta, lo que estamos haciendo es ver cómo evolucionan las necesidades desde hace 10 años, con unas banquetas y una máquina vending nos valía, y esas atmósferas que comentaba antes Vicente son las que nos han ido exigiendo los clientes para que realmente el uso se aumente. ¿Qué hemos conseguido con esto? Estos espacios intermedios hacen que los servicios que ofrece el edificio sean mayores. Nuestro cliente puede pedir más alto la renta del metro cuadrado cuando alquila la oficina, porque su edificio tiene más servicios. Es dotación. Entonces, nos retroalimentamos. Técnicamente, estas evoluciones que estáis viendo, tanto en Miguel Ángel 11 como aquí, lo llamamos iteraciones, que es como cuando veis las actualizaciones de software, es la metodología iterativa de diseño es un proceso circular en el que diseñas, desarrollas, construyes en este caso, envías, se usa y vuelves a empezar. Entonces, y perfeccionas, claro, pues si te quedas donde estás. Con este restyling, como veis, hemos aumentado la capacidad de personal que se puede quedar. Ya empezamos también a trabajar diferentes formas de estar, con mesas más altas para comer, con zonas de sofá más amplio para tener pequeñas reuniones. Aquí se tienen mucha videoconferencia. Normalmente puedes ir y encontrarte a un usuario con su portátil y su pinganillo teniendo una videoconferencia, porque no quiere tenerla dentro de su oficina. Dices, bueno, pero a estas alturas todas las oficinas tienen su propio office y tienen su propia zona de estar, pero la gente al final necesita salir de ese entorno en el que estás 8 horas. Y otro gran hito de esta experiencia piloto es, a partir de los 2020, la biodiversidad, la biofilia empieza a estar omnipresente en todas las propuestas.
La vegetación nos acompaña como el mobiliario, como las texturas, como los tejidos y como la iluminación, y ya no se entiende un espacio interior, ya no digo exterior, pero interior, sin que la vegetación nos acompañe. Entonces entra dentro también del proyecto de diseño. En este caso hemos quitado la cortina de luz que se puso en un principio para tapar esa entrada del garaje, y lo que hemos hecho ha sido potenciarlo. Obviamente en este caso es artificial la vegetación, porque en una entrada de un garaje podéis imaginaros lo que duraría verde. Y en Colón. Vale. Pero lo que le damos es profundidad, ¿no? Y bueno, lo que veis. Entonces, bueno, como la experiencia piloto funcionó, pues empezamos a detectar más posibles espacios de transición en otros edificios y a proponerle al cliente hacer esta misma idea, ¿no? Os vamos a dar, que no queremos pasarnos de los 30 minutos, hay que acelerar. Que ya llevamos 30 Pero minutos. ¿qué ocurre, por ejemplo, en un edificio más antiguo que dentro su estructura no permite hacer estos espacios intermedios? Pues nosotros, claro, al principio pensamos que lo primero es la recepción, a ver cómo está, dónde se espera. Y aquí nos encontramos con este estilo tan bonito. Sí, esto es nuestro, no. Nos habrá pasado a todos, ¿no? Que te llega el cliente y te dice, bueno, pues pongo un sofá y una mesa y tengo una sala de espera. Y luego te dicen, pero es que no se sienta nadie. Y dices, es que da un poco de miedo, parece un almacén, ¿no? Entonces, para que veáis que pues, Recoletos eran 80 metros cuadrados, estos son 8. O sea, la versatilidad de intentar, con el trabajo del diseño, del mobiliario, de la luz, de las texturas, hacer que 8 metros cuadrados sean lo suficientemente agradables para que, no es que quieras quedarte allí, es que dices, pues ya si eso que tarde 10 minutos. Claro. Parece que estás en el salón de tu casa, ¿no? Seguimos un poco con la atmósfera. Sí. Seguimos con mobiliario de exterior en interior para que sea mucho más limpio y el mantenimiento sea mejor, y seguimos con la delimitación del espacio en el suelo, en este caso con una moqueta. Pero a mí me gusta la siguiente diapositiva muchísimo, porque es ya rizar el rizo. ¿Qué pasa si los lugares intermedios no están dentro del edificio y los tenemos que buscar en algún otro hueco? Entonces, claro, la historia es que aquí esto es la calle, o sea, no está cerrado, es una zona... ¿Es el acceso al edificio? ¿Es por ahí? Realmente se entra por aquí. Ahí entraríamos a esa sala de espera que habéis visto. Claro, estos entonces... son unos 100, que tengo la chuleta, unos 100 metros cuadrados. 100 metros cuadrados que no rentabiliza al cliente. Entonces, aquí seguimos, los hitos siguen creciendo. Sí. Aquí le decimos al cliente, aquí podemos replicar una zona de estar, una zona de pequeñas reuniones, una zona de poder bajar a comer, y nos dicen sí, pero tenemos que vallar, porque está en la calle, o sea, está dentro del edificio, pero está en la calle. Todo eso son los pilotes, los soportales. ¿Cómo lo vayamos? Sin perder la luz, sin perder las vistas, no te dé la sensación de que estás encerrado, porque es un porche, pero es exterior. Entonces, bueno, pues un reto nuevo, y ahí vamos creciendo. Claro, entonces lo que generamos es una piel que genera a través de este material, que hace una frontera visual justo a la zona de la altura de la gente que pasa por la calle y demás, y seguimos respetando las vías de evacuación y demás, implementando también esta estructura, que es una puerta en sí, o sea, la diseñamos para que además se libere en caso de emergencia, bueno, cumple con todo, y vuelve, o sea, en un exterior estamos recibiendo todo lo que era el concepto interior. La gama cromática. Si veis que no hay alfombras, ¿vale? Eso es la vía de evacuación. Entonces, ya le estamos diciendo al usuario, no te quedes aquí, que tiene que estar libre. Vegetación de nuevo, ahí había lámparas de faro también. Entró dentro del proyecto, entonces las macetas ya están pensadas para que se mimeticen con todo el proyecto, ¿no? Pasamos a otro proyecto, otro ejemplo. En este caso estamos hablando de un patio de 20 metros cuadrados que servía. Tú entrabas por esta escalera desde Sagasta 31 y ibas por esa puerta a Sagasta 27. Y o sea, esto es tránsito, esto es un espacio de tránsito, no solo intermedio. Sí. Bueno, pues nos repetimos, porque pero es vegetación. Tenemos que darnos vida, solo son ejemplos que queremos que veáis. Mobiliario, iluminación, vegetación,
texturas. Y un contenedor, o sea, un garaje para los cuartos de basura, o sea, para las basuras, que además es una maceta, porque así Porque tienen que estar ahí. pusimos aromáticas además para que no haya moscas ni Cuando nada. levantamos el suelo, la tarima esta estupenda que habíais visto, nos encontramos que es que esto era el respiradero del garaje y lo teníamos que mantener. Entonces diseñamos Una rejilla. Una rejilla, porque yo tengo TOC con las rejillas, no las puedo pisar. Entonces... Es el único defecto que tiene. No puedo ser perro. No. Me dedicaré a otras cosas. No, de hecho, su perro también tiene ese toque. Y encima, claro, No sé cómo ha pasado. según sales de la escalera te encontrabas con la rejilla. Entonces la diseñamos de tal manera que fuera lo suficientemente atractiva para que no te diera miedo pisarla. O por lo menos a mí, ¿no? Y como veis otra vez, la omnipresencia de la vegetación y de las macetas. Otro ejemplo. Hemos traído así salpicado, ¿no? Pues ejemplos de cosas más grandes, cosas más pequeñas. Aquí volvemos a rizar el rizo. Aquí es el más divertido de todos, porque es cuando te dicen, bueno, no sé, tenemos que hacer algo con esto porque... Aquí volvemos a los 90. Estos 90s, yo creo. Ahora mismo, aquí lo más importante de esta imagen es este suelo brillante reflejando el gran lucernario que hay. Este edificio está enfrente justo de IFEMA. Este hall son 600 metros cuadrados en el que tú te identificas en el mostrador y te vas hacia un lado o hacia el otro. Entonces, estos sofás 100 metros cuadrados de detrás, pasabas por allí si tienes que pasar el bolso por el escáner, pero poco más. Imaginaros lo que supone para un cliente 100 metros cuadrados sin uso. Entonces, aquí dentro del restyling de todo el hall, aquí sí que fue una intervención un poquito más grande, quisimos traer el concepto de invernadero. Por eso pusimos esa moqueta verde, para que nos evocara al césped, ¿no? Entonces, no se podía tocar el mostrador está hecho sobre el que hay, sí. Y además aquí lo que pasa es que se diseña una figura autoportante que soporta el avance de un toldo, porque la luz y el calor era tanto que hay que poner un toldo directamente sobre de diario. Aquí se ve un poquito. De diario diseñamos una pérgola como si fuera aterrizada sobre el que es espectacular, visto desde arriba. Bajamos a la dimensión humana, el lucernario baja para replicar en estos dibujos, que además en la parte comercial del edificio decide utilizarlo como imagen corporativa ya del propio edificio, imagen del edificio. Entonces es bonito como todo, cuando ya tiene un soporte, un buen cimiento, va siguiendo una línea estética. Entonces ya veis que ya vamos implementando esa idea, ¿no? de que puedas bajar a tener una pequeña reunión, o sea algo más informal de tomarte un café, o ya tengas una reunión más amplia, o simplemente estés esperando a que baje alguien. Como ya ha funcionado, pues lo vamos implementando, ya buscamos más diferenciarnos con el diseño, pero aquí volvemos a rentabilizar bastantes metros cuadrados y entonces salimos al exterior. Aquí es el más divertido. Nos hemos superado. Es muy divertido porque nos comentan este edificio tiene todo rodeado de jardineras. Claro, entonces esta jardinera hay que rehacerla porque todos estos registros ya están inutilizados por instalaciones nuevas. Entonces nos plantean hacer algo, hacer un proyecto, echarle diseño a esto. Entonces, claro, dices, pero ¿qué queréis hacer? Y dices, realmente, de nuevo, ¿qué proponéis? Claro, entonces, en lugar de hacer un proyecto de paisajismo y rellenar la jardinera, ¿por qué no nos llevamos esa experiencia del interior al exterior? Vaciamos la jardinera y creamos un espacio para estar fuera, porque hay muchos edificios que no tienen patios interiores. Este es el caso. Y este es uno. Entonces aquí ya estamos fuera del edificio, hemos vaciado la jardinera y hemos creado ese espacio de quedarse. Volvemos a traer a recordar ese gran lucernario con las estructuras que dan sombra, sí, en el exterior, y aquí volvemos a jugar con el subconsciente del usuario, no haciendo un gran banco corrido, sino diciéndole dónde se tiene que sentar, cambiando el porcelánico, porque es un material de exterior muy resistente, ¿vale?, por un tarimaté estupendo, que es cálido en invierno, en el verano no es frío, y no tiene mantenimiento nos sentamos tampoco ahí y luego enfrente se sienta quien quiera. Entonces, de manera subliminal le vas diciendo al usuario cómo tiene que utilizar el espacio.
Bueno, aquí al final hemos tenido que hacer una verja perimetral porque todo el mundo del edificio y de fuera del edificio quería sentarse. Pero yo no les culpo. Y ya para terminar, igual que hemos empezado con Miguel Ángel 11, que fue nuestro primer edificio de 8.000 metros cuadrados, con una intervención general, pues hemos traído no es el último edificio, pero es un edificio que le tenemos mucho cariño porque también teníamos un espacio intermedio brutal de 200 metros cuadrados y ahí implementamos otro hito. Vale, porque al pobre Cedro le pilló la lo voy a adelantar pandemia, para ponernos luego ya las imágenes todas la seguidas. Filomena, todo. Ahí ya, además de un espacio donde quedarse, un espacio donde mantener reuniones y un espacio donde tomarte un café fuera de la oficina sin salir del edificio, planteamos unas gradas para poder mantener unas conferencias, para poder darle al cliente esa posibilidad de hacer charlas. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Y ese mismo concepto que funcionó, lo dotamos también para poder tener proyecciones, tener sonido. Ese mismo concepto en el interior del atrio lo sacamos también al exterior. Sacamos ese concepto de grada para poder tener esas charlas en un día en el que hiciera buen tiempo. Esto es lo que nos encontramos, un atrio en el que simplemente había vegetación y había 4 sillas puestas en las que nadie se sentaba ni nadie pasaba por allí, porque claro, era un poco vitrina, ¿no? Como que estabas expuesto, ¿no? Vegetación, ahí, como en el zoo. Vegetación atada, porque como es alóctona, lo contrario a autóctono, entonces hemos aprendido además mucho de vegetación. Sí, bueno, nosotros somos medio jardineros ya. Yo estoy deseando que se pongan de moda los huertos y ya tendré todas mis pasiones juntas en un edificio. Entonces ya puedo dedicarme por fin a esto. Entonces, bueno, lo que hicimos fue interpretar todo eso como, lo que decía Susana, un lugar de encuentro, de presentaciones y además que están dotados con electrificados los puestos y tal, para poder tomarte una pausa con el ordenador abierto, que eso también es verdad que... Eso es muy de las enfermedades del siglo XXI, ¿no? Eso exactamente, no es la nueva normalidad, es la nueva explotación para mí, pero bueno. Bueno, aquí veis un poco el vídeo general del... Claro, está ubicado además proyecto, con mucha competencia en los edificios de oficinas, un edificio que realmente no es prioritario para el cliente porque no está en la zona prime, está muy lejos del centro. Entonces también había que ir controlando muy bien la expectativa y lo que viene siendo el importe, ¿no? de la intervención. Nosotros, como siempre, desde el exterior tratando de trabajar la imagen, la integración de los recorridos dentro del espacio. Ahí nos introducimos. En este caso, esta tipología de edificio lo que tiene es una parcela alrededor, que fue la que nos permitió hacer la intervención exterior. De nuevo, obras de arte, mobiliario español, la iluminación siempre muy cuidada para que no sea protagonista, el propio sentido del suelo es el que te acoge, y por detrás este atrio espectacular de que os hemos hablado. Al final son espacios donde por ejemplo, aquí de repente se climatizó y se está estupendamente hasta en verano. Es curioso porque no... Bueno, yo no lo esperaba, la verdad es que se está usando bastante. Mira, pásalo porque vamos un poco, Susana, que vamos un poco pasados de tiempo. ¿Lo paso? Sí. Vale. Y entonces... Bueno, para que se hicierais una idea. Y como último hito de un espacio intermedio en el que hemos hecho un espacio de encuentro, es ya directamente un trocito de jardín dentro de la parcela, trayendo el concepto del atrio al exterior, como os hemos comentado. Y bueno, estas han sido las pinceladas que os hemos querido traer de cómo hemos ayudado a estos clientes a rentabilizar metros cuadrados que antes estaban denostados. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Andrés, soy un comercial para Contra de Faro aquí en Madrid, y vamos a hablar un poquito de iluminación y oficinas, que es lo que esperabais, la verdad. Bueno, este soy yo. Faro Barcelona
pues bueno, tenemos showrooms en Barcelona, Madrid, París, y hace poco Buenos Aires y en Milán. Nos dedicamos a iluminación de interior, exterior, iluminación técnica y también lo que son ventiladores. Bueno, nosotros tenemos nuestro propio departamento de diseño, pero trabajamos con montones de diseñadores externos, muchas veces de cara a diferentes productos. Y bueno, lo que vamos a hacer hoy es hablar primero de los espacios de trabajo hoy en día. Bueno, me habéis machacado media presentación, pero la verdad es que lo he hecho mejor que yo voy a hacerlo, o sea que perfecto. Bueno, esto es una oficina de las de toda la vida, esto los 70 iba a ser la leche, la verdad, pero yo ahora la veo y bueno, se me parece un poco de Star Trek de los primeros episodios. Las tendencias de qué es lo que estamos pidiendo hoy a los espacios de trabajo. Well-being, habláis mucho de sitios para estar a gusto, estar bien, que sean sitios sanos. Bueno, son una de las tendencias que está trabajando mucho hoy en día. ¿Cómo se pronuncia? Human Sensitive, como ese día, ¿vale? La idea es basarnos mucho en la persona, que sea el centro del lugar. En nuestro caso, la iluminación, elegir temperaturas de color adecuadas, tener en cuenta el ciclo circadiano, un montón de cosas que la idea es que estés a gusto, tu confort visual sea bueno, no tengas tanto cansancio. Biofilia, súper importante, desde 2020 decíais. Pues sí, la verdad, yo cada vez más en los proyectos me piden que hagamos iluminación de plantas y jardines interiores, ese tipo de cosas. A mí me parece indispensable y da completamente una idea diferente a lo que es una oficina. Social, el momento cámara-café, que comentabais, es súper importante. Yo, el primer trabajo que estuve, que era de becario, me pasaba todo el día la máquina de café, la verdad, y es cierto, o sea, el café era malísimo, por cierto. Flexibles, cada vez nos piden más que una sala te salga para una cosa, para otra. Tenemos un edificio de alquiler de oficinas muchas veces y el mobiliario muchas veces varía. En nuestro caso, la iluminación me dice, no me vale que sea de esta manera, quiero que pueda variar según me cambie el cliente. No es como antes, un cliente te alquila una oficina y está 20 años, no, a veces van variando. Bueno, muchas veces hoy en día. Adaptabilidad. Viene a ser muy parecido. La idea es que te puedas adaptar a cada cosa. Con el tema de la pandemia, que también nos piden que lo que antes en la oficina es un coworking, o sea, es un poco rollo. Sostenibilidad, súper importante hoy en día. Cada vez nos piden más certificaciones, LEED, BREEAM, o sea, ¿cuál es la otra? Wellness, gracias. La Well. O sea, la idea es... Sí, ahora os meto... También hay alguno británico, pero sí, la idea es que sabemos que la problemática hoy en día con el tema de la sostenibilidad, pues bueno, hay que tener en cuenta en todas partes. Y cuando estás en un sitio que es sostenible, parece una tontería, pero te sientes más a gusto, que al final lo que se trata. Si estás 8 horas encerrado en un sitio, por estar de la mejor manera posible. Smart. Esto cada vez se está integrando más, sistemas de control, poder monitorizar los puestos de trabajo. A la vez trabajamos más con puestos, nosotros le llamamos puestos calientes, como las camas calientes de los submarinos, lo mismo. Yo voy por ejemplo, a mi central en Barcelona y no tengo mi mesa propia. Yo cojo la primera mesa que haya libre y ya está. Pues lo mismo pasa con montones de oficinas. Tipos de espacios de trabajo. Pues bueno, tenéis el espacio tradicional. En cada espacio siempre vas a variar seguramente la iluminación. A veces sí, a veces no. No puedo entrar en profundidad porque si no, no me da tiempo, pero la idea es que seáis conscientes de eso. Que muchas veces me está iluminando una oficina de 20 metros cuadrados como si fuera, yo que sé, las de Iveco, que son 500 metros por planta, que es una locura. O sea, no tiene nada que ver el aspecto ni esas cosas. Espacios diáfanos. Bueno, en este caso aprovecharon la arquitectura local, podían hacer un espacio muy abierto. Y como veis, como siempre, las plantitas en medio, súper útiles. Gracias, Susana. Muchas gracias. Híbridas flexibles, lo que hablábamos antes. Que valga para varias cosas, que hoy en día mucha gente trabajamos desde casa o trabajamos en la oficina, vamos, venimos. Hay que tener en cuenta en la iluminación.
siempre. Yo si veo una oficina que no es agradable y puedo elegir, no voy, me voy al bar de la esquina con mi portátil y estoy más a gusto. O sea, es así. O alguno de vuestros espacios me cuelo y todos contentos. Coworking. Bueno, como podéis ver, no tiene nada que ver. Tienes una zona de trabajo, zona de más café, zona de taquillas, una zona de grada, diferentes espacios. Ya no es una parrilla de pantallas de 60 por 60 cada 2,40. No, es completamente diferente. Lunch office, otra forma de hacerlo. Centradas en el bienestar. Aquí es sobre todo iluminación decorativa, luz cálida, que te recoja, que estés a gusto. Luego, como decís vosotros, que no sean muy cómodos los asientos, que la gente luego se queda. Sostenible. Bueno, este jardín es de mentira, ¿vale? Pero la idea es la sensación que tienes de estar en una sala de reuniones con esa vegetación es súper agradable. Bueno, es una oficina aquí en Madrid, San Fernando de Henares. El home office. Bueno, esta es una foto que realmente yo la pongo para decir que así no se hace. Pero vale, porque la tira que tenéis ahí debajo os puede molestar. Pero la idea es que, bueno, al final en casa estés a gusto. Tienes tu patio, tu vegetación. O sea, está bien. Estudios, bueno, hotel office. Vamos a pasar un poquito y vamos a las cosas importantes. Cuando he hablado de Human Centric Lighting, he hablado del ciclo circadiano. Es muy importante cómo influye la luz en nuestra persona cuando estamos trabajando. Ahora se lleva mucho edificios con grandes cristaleras y estás viendo todo el rato muchas veces la luz del sol y sabes en qué momento del día estás. Pero el año pasado estaba en una oficina bastante cerrada, en un semisótano, entrabas a cierta hora, que era de noche, y salías a las 6 en invierno de noche y no sabías muchas veces ni qué hora del día es. Una cosa que estamos utilizando cada vez más es poder cambiar la temperatura del color de la luz e imitar lo que es la luz del sol. Que empieces con una luz muy fría a primera de la mañana, a los 12 así de mediodía tendrás los 5000 Kelvin, que es lo que suele ser, y por la tarde vaya siendo cada vez un poquito más cálida. ¿Vale? Esto, ¿a qué te va a ayudar? Te va a ayudar a que tu organismo, en cierta manera, se sienta como si estuviera en el exterior y que segregues la serie de hormonas que se van segregando a lo largo del día, primero para despertarte y espabilarte, y a lo largo que pasa la tarde para ayudarte a irte adormeciendo poco a poco. Imaginaros estar trabajando, por ejemplo, en una oficina o mucho los hospitales a las 4 de la mañana con la luz súper fría. Pues te vas a espabilar. Pues la idea es todo lo contrario, que a medida que pasa el día vayas sintiéndote cada vez más, de cierta manera, ayudarte a estar más adormilado. La luz. Esto es muy importante. Los efectos que te produce. Tienes efectos fisiológicos, lo que hemos hablado del ciclo circadiano. Ayuda con la producción hormonal y, por supuesto, esto al final afecta al sistema inmune. Efectos visuales. La claridad visual, el confort visual y, por supuesto, esto que consigues prevenir errores. Y luego efectos psicológicos, impacto emocional y cognitivo. Lo que están trabajando ellos en las zonas intermedias de estar a gusto, no estar a gusto. Yo, si me pones una luz súper agradable para estar trabajando en trabajo administrativo, pues a lo mejor me quedo así y del el paso un poquito. Tengo que poner algo que a lo mejor me espabile más o me ayude con mi cansancio visual. Pero si quiero tener una reunión con un cliente más cercana o algún tipo de cosas, busco una luz más cálida, un ambiente más acogedor. Conceptos claves para iluminación en los puestos de trabajo. Parece mentira que viendo iluminación diga esto, pero importantísimo la luz natural, ¿vale? La luz artificial está para cuando oscurece. La idea es que puedes utilizar el máximo luz natural que haya, siempre. Y esto ya es un tema muchas veces de diseño del edificio, ¿vale? Temperaturas de color. Aquí hay muchas teorías, pero lo más habitual es, normalmente en puestos de trabajo administrativos se suele trabajar con 4000 Kelvin. ¿Por qué? Porque el cansancio visual suele ser menor, que si coges temperaturas de color más cálidas o muchas veces incluso más frías. En salas de reuniones, bueno, hablando de esto, yo por ejemplo, cuando hago oficina administrativa suelo poner 4000 Kelvin, cuando hago una oficina de una agencia de marketing suelo poner 3000. Depende muchas veces del trabajo que vayas a desarrollar o depende de la idea que tiene la empresa o si es un coworking, ese tipo de cosas.
Salas de reuniones, 2.700, 3.000. Muchas veces son lugares que tienes lluvias de ideas, tienes cosas que requieren bastante intuición, o no me sale ahora la palabra. Bueno, ya se me ocurrirá luego. ¿Vale? La idea es que puedas desarrollar una tarea que no sea de rellenar formularios, pin, no. Algo que requiera improvisación, no me sale ahora. Gracias. Joder, no me salía, estaba complicado. Creatividad, exacto. Áreas de descanso, normalmente 2.700. Incluso muchas veces estamos ya trabajando incluso con 2.200 Kelvin cuando es muchas veces en exterior. Luz súper cálida, súper agradable. Imaginaos que estáis delante de la chimenea en una casa en el campo. Eso es para mí lo ideal. Pasillos y zonas de paso. Aquí lo que se intenta es que veas bien, tengas un 100 luxes sobre la superficie de paso, una buena uniformidad. 3.000, 4.000. Normalmente lo que haces es según la temperatura de color que tengas en la sala más próxima. O sea, queda súper raro, imaginaros una oficina a 4.000 y tengo el pasillo lateral en 3.000. Dices, queda un poco raro. O ir progresivamente. Alguna vez, incluso vosotros me habéis hablado de poner cosas en 3.500 en algunas zonas intermedias para que no haya tanta variación. Y luego niveles de iluminación. Esto lo dice la normativa, no es que me lo inventé yo, ¿eh? Puestos de trabajo, 500 luxes sobre el plano de trabajo. Con 300 luxes con un portátil se trabaja perfectamente. Si ya tienes vista cansada como yo y estás con papeles, de 500 no bajes. Circulación, pasillo, 100 luxes, archivos, 200, reuniones, 500. Recepción, 300. 300, y yo incluso te diría que es una recepción en una sala grande o una entrada grande como tienen ellos, donde está la recepción, poned un poquito más de luz para que la gente no solo se guíe por las zonas de paso, sino que sea como los mosquitos, cuando hay más luz, ahí van todos. Esto se llama la atención. Salas de descanso, comedor, 200, lo que tendrías en tu salón de tu casa en una zona especial. Impresión, 300, vale. Y luego, como siempre, te en cuenta uniformidad. Salas de trabajo son 0,60, no me vale aquí mucha luz, 500 luxes y allí 50. Si hay mucha variación, la vista está enfocando todo el rato y te cansas. Deslumbramiento, importantísimo. Si os hacéis un proyecto de oficina, hacer un cálculo lumínico y calcular el UGR, que existe deslumbramiento. Debe ser menor que 19 en un puesto normal de trabajo. Trabajar también temas de confort acústico, que es súper importante. Por eso tenéis los paneles en esas zonas de... porque el tema de reverberación afecta mucho. Y luego control térmico, en nuestro caso, pues, mediante ventiladores, que es lo que nosotros fabricamos. Y a partir de aquí, pues bueno, sistemas de control. Y esto, ya para terminar, lo importante, cuando tengáis un proyecto, no dejéis la iluminación para el final. O sea, llámanos con tiempo y podemos hacer un trabajo conjunto que siempre es mucho más enriquecedor. Y nada más, porque a partir de aquí ya están todo montones de proyectos de oficinas y se me come el tiempo. Que me lo paso rápido. Muchas gracias. Hola, buenos días. Pues yo de Supratel, trabajamos el canal Contra en la parte de textil. Yo vengo a presentar lo que son los actores y sus mecanismos. Bueno, pues un actor bien elegido no solo viste una ventana, sino que transforma el espacio. Voy a hablar brevemente pues, del concepto y relevancia, funciones, tipos de actores, clasificación según el tejido de apertura y un poco para terminar el asesoramiento y el mantenimiento. A mí me gusta definir el actor como un elemento textil que regula la luz y la privacidad sin perder totalmente el diseño. Hoy en día muchos diseñadores pues, optan por no por estos tipos de actores, más que todo por la estética minimalista, ahorro de espacio y por los proyectos comerciales y modernos de hoy en día. Hay 5 funciones importantes que hace un buen actor. Primero es el control de la luz, permite la entrada de la luz al espacio. El aislamiento térmico ayuda a mantener la temperatura más adecuada para ese espacio, sala de oficina o hogar. Tercero, absorción acústica, pues reduce los sonidos del exterior. Esto es muy útil, sobre todo estamos hablando para oficinas. La privacidad permite crear un ambiente más privado,
hay que tener en cuenta los factores de apertura que vamos a ver posteriormente para tener esa más o menos privacidad. Y por último, la protección solar. Bloquea los rayos ultravioletas, prolongando así pues que el inmobiliario no se estropee. Tipos de estores tenemos muchísimos, pero he podido señalar, por ejemplo, el enrollable, que es el que más usualmente no podemos ver en cualquier sala de hospital, oficina y demás. El plegable, que es el del medio, que va con una tira, ¿no?, que sube el lector para arriba. Y noche y día, que sería el último, el de la derecha, como podéis ver, pues con una cosa transparente, ¿no?, y algo más oscuro. Y el motorizado, que es un mecanismo más complejo que explicaré con posterioridad. Por tejido, si lo clasificamos por tejido, tenemos el screen, el translúcido, el opaco blackout, o otros más especiales como el ignífugo, antibacteriano o ecológico. Y algunos así más especiales, pues tenemos las terrazas, las grandes ventanas o el techo inclinado. Bien, en Supratel tenemos dos mecanismos que utilizamos muchísimo a la hora de la producción y la venta, como sería el mecanismo de multiplicador, que es un sistema que permite subir y bajar la cortina, bueno, el lector, de una forma más suave y controlada mediante una polea o cadena. Las ventajas que tiene, pues menor esfuerzo, con la cadena se usa sobre todo para eso, para controlarlo y la precisión, y es más durable. El mecanismo motorizado, como su palabra indica, es por un motor eléctrico que se incorpora y el uso del mando. Es muy cómodo, ya que en cualquier lugar de la oficina, de la sala o de tu hogar puedes subir y bajar el lector, e incluso puedes hacerlo en 3 o 5 lectores como lo programes, ¿vale? También se puede programar la hora, por lo que pues sí, es muy cómodo en sí. Ahorro energético, mayor seguridad y durabilidad. Bien, ahora la clasificación de tejidos según el factor de apertura, como podéis observar en la imagen de abajo, pues va de un 10% al 0%, que sería el opaco. El 10% sería una máxima transparencia y visibilidad al exterior. Como podéis observar, no se ve perfectamente lo que ocurre en el exterior. El 5% es una transparencia media, que es un equilibrio perfecto para la luz natural y el control solar. El 3% sería ya una transparencia baja-media, permite algo de luz y ya la visibilidad del exterior, como podéis ver, ya es más reducida. El 1% es una transparencia mínima, permite ya menos la luz y sobre todo la visibilidad, pues ya no nula, pero ya va bajando bastante, por lo que mejora así la privacidad del entorno. Y por último el opaco, que es el 0%, que no pasa la luz ni tampoco la visibilidad al exterior. Bueno, así a modo de, no brevemente, sobre la instalación, hay que tener en cuenta si es interior de marco o exterior, tanto si es techo como pared, e incluso hay que tener precauciones a los obstáculos que nos podemos llevar a la hora de instalarlo, depende del sitio. Un poco de mantenimiento, pues una limpieza bueno, hay que tener en cuenta, ¿no?, que depende del tejido, pero generalmente pues se puede limpiar con un paño húmedo o un aspirador de mano. Me gustaría daros como algunos consejos, ¿no?, a la hora de asesorar a vuestros clientes, como puede ser analizar primero el espacio, es decir, la orientación que tenemos de la luz, los muebles, y sobre todo las dimensiones que podemos jugar con las ventanas. También es muy importante preguntar al cliente qué privacidad quieren en ese entorno, en esa oficina o en su hogar, y el estilo. También muy útil poner el lector, ¿no?, con un visillo o con una cortina lateral, como en la foto, ¿no?, que pongo de abajo, que hace así al hogar por más elegante y permite dar la luz y curar la visibilidad cuando quieran. Y por último, así como errores comunes que hay que evitar, pues usar un blackout, un tejido opaco, que nos permite pasar la luz cuando en ese espacio se necesita esa luz. Y obviamente, pues mal medir la ventana, el espacio, o no tener en cuenta los marcos. Un caso real que hemos tenido este año en Supratel, pues fue en una aula, ¿vale?, de un colegio, que anteriormente tenían puesto una cortina lateral y una persiana,
y como podéis observar, la entrada de la luz pues no se ve con claridad. Y obviamente también se ve muchísimo la visibilidad al exterior, generando así, pues en este caso, ¿no?, los niños pues se podían distraer, por poner así algún ejemplo. Y posteriormente, al poner nosotros el store de una apertura de 3%, que hemos dicho que esa transparencia baja-media, pues permite una luz adecuada y esa poca visibilidad al exterior. ¿Vale? Y con esto ya he terminado. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien quiere empezar con alguna pregunta, aprovechando este momento que tenemos de intimidad y poder tenerlos aquí para preguntar cosas. Esto funciona, ¿no? Vale. Yo quería preguntar acerca de la iluminación en las oficinas, que es verdad que estamos viendo que cada vez es más importante el seguir pues esa luz solar, pero con la artificial. ¿Qué recomendarías tú? ¿Poner algo que esté ya mecanizado, domotizado, o que pueda ir el usuario y la pueda modificar manualmente? Lo digo porque si a lo mejor se pueden llegar a dormir, como decías tú, en ciertos momentos del día. Pues eso, vale. Normalmente si la idea es regular la temperatura de color por imitar el ciclo circadiano, la idea es que no lo regules tú. Entonces se conecta, por ejemplo, nosotros trabajamos con un sistema de Casambi, que es un sistema de control, directamente se conecta a una web donde le dice a esta hora del día, en tal punto localizado, tienes que tener esta temperatura de color, porque la misma que va a tener el sol. Otra cosa es que tú digas, no, es que a mí me gusta el día no sé cuántos, que vamos a estar un poco más de relax en la oficina, ponerlo en 2700. O no, ahora que quiero trabajar, pongo en 4000. Por ejemplo, aquí en la despacho de Nadia tienes un aparato que puedes regular tú la temperatura de color a tu gusto. Si yo me pongo a trabajar, a mí me gusta mejor trabajar a 3000 Kelvin o 3500. Y Nadia dice, no, a mí me gusta más cálido, lo pone más cálido. Entonces, si la idea es imitar el sol e intentar obtener de esta manera los beneficios de imitar el ciclo circadiano, tiene que ser automático. Es decir, ¿tú recomendarías poner el automático, por ejemplo, en una zona general y luego en ciertos puntos algo que se pueda regular? Depende. O sea, como todo. A mí, yo si pongo eso en una oficina, yo quiero que esté todo regulado como la del sol. O sea, tampoco se trata de engañarle como a las plantas que vas poniendo luz por la noche. No, la idea es que imite lo del sol. Otra cosa es que, por ejemplo, tengas un búnker y estés trabajando la gente a las 5 de la mañana. Pues, hombre, ahí vas a tener algún sistema diferente. Claro, por ejemplo, en un hospital, gente de guardia, sí que... En el hospital es un poquito diferente, porque al final lo que se trata es que la gente pueda trabajar de la mejor manera posible. Y de hecho tú lo que tienes que trabajar en un hospital es con 4000 Kelvin. A veces que veo 5000 y salvajada de esas, pero 4000 para mí más adecuado, a lo mejor 3000 la habitación del paciente, 2700, que están ahí metidos todo el día. Que tengas una luz de apoyo. Como si a veces les ponen una luz muy tenue, que estén a gusto, y tienes encima de la camilla la luz está para que trabajen los enfermeros o los doctores, que eso ya suele más fría. También creo que depende muchas veces a la hora, por ejemplo, de ver las venas, esas cosas. Utiliza un tipo de luz en quirófanos que son 5000 Kelvin, incluso mayor. El espectro azul reacciona. Hola, ¿qué tal? Sí, por favor. No, que el espectro azul, o sea, cuanto más azul, más contraste se genera con la sangre. Entonces es más fácil verlo. Entonces, claro, todo nos volvemos transparentes. Dice que te veo pálido, ¿no? Y dices, claro, es que como tienes que ver en un quirófano, que me ves como una cara, vamos mal. No, pero la historia real es eso, es para poder... Sí, es que eso entra dentro del User Centered Design, que decís vosotros, sí. La parte de experiencia de usuario. Pero por quirófanos, por desgracia, por suerte todavía no hacemos. Vale, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Tan tímido? Yo estaba pensando en algo mientras que hablaban noviembre, ¿no? Esto de los lugares intermedios y lugares de encuentro, ¿qué pasa con esto, con el teletrabajo, que cada vez queremos estar más en casa? Porque al mismo tiempo pensaba que podía ser algo potenciador, ¿no? Como tal vez nos vemos menos
igual ese momento de volver a encontrarnos, que capaz no te veo 8 horas todos los días, ¿no? Igual te veo una vez cada 2 meses, capaz que ese lugar intermedio toma más importancia que en otro momento, al contrario de perder importancia porque ya no estamos tantos en las oficinas. No sé ustedes qué sensación tienen con esto. Bueno, esa parte ha sido sorprendente porque esto es la comodidad, ¿no? La gente lo que va buscando es comodidad. Entonces en casa hemos tenido varias fórmulas. La gente que trabajaba en casa y ha vuelto a la oficina, ha besado su puesto de trabajo y ha dicho, aquí no hay niños. Entonces han dicho, por fin me he librado de todo, tengo la excusa para no hacer la compra, tengo la excusa... O sea, es decir, estar en casa, depende de la situación, no es tan bueno. Igual piden lo que se pide más es reducción de jornada, que es algo que igual es más escalado a lo que necesitas, porque muchas veces las comunicaciones y demás no son tan ágiles. Hay gente que directamente lo que ha dicho es, un día a la semana no contéis conmigo. Los metros cuadrados la verdad es que no se están reduciendo, se están reorganizando con esos puestos calientes, pero por ejemplo lo más interesante es, y aquí es donde ya no hay ni sostenibilidad ni nada, es que la gente está reservando cada vez más plazas de aparcamiento. Y lo estamos viendo. Cada vez el tráfico está fatal, está peor. O sea, es como hemos pasado de una cierta normalización del transporte público a que todo el mundo va en un coche para una persona. Y esto es a peor. Entonces, claro, resulta que los parkings, hubo un momento en el que ponen aquí unas cuantas plazas de patinete eléctrico, de bicicletas o de lo que sea, y ahora es, ¿de dónde sacamos más plazas? Porque está el 100% ocupado. Entonces yo creo que el teletrabajo al final se está moderando muchísimo. Ya no hablamos de si es más productivo o no, dependerá mucho de los casos y tal, pero no, esto es una cosa que comentamos mucho porque incluso estamos sacrificando puestos de carga eléctrica. Porque no hay, o sea, es decir, ya no hay donde, bueno, aquí un puesto, una plaza caliente, que lo podríamos hacer y estamos proponiéndolo. Y estamos estudiando a nivel, por eso hablábamos de la experiencia digital, cómo llevamos esta experiencia de reserva de aparcamientos a una especie de aparcamiento de una oficina donde tú le quieres quitar el aparcamiento a otro. Bueno, es un paradigma que sigue cambiando. Sí, bueno, al final somos animales sociales, ¿no? Y necesitamos compartir con el resto, ¿no? Esa imagen que poníamos al principio de Cámara Café, yo creo que describe lo que somos. Sí que nos gusta a todos esta nueva oportunidad de pasar un día en casa de otra manera, teletrabajando, una semana sí, una semana no, pero a no ser que te vayas al campo, te vayas de la ciudad y realmente tengas un trabajo en el que teletrabajes siempre. En el mundo de la oficina, cuando volvimos de la pandemia, todos echaban las manos a la cabeza y temblaban, todos nuestros clientes decían, no sabemos lo que va a pasar, y es un poco lo que comenta Vicente, ha ido en aumento, no se ha perdido. Entonces estos espacios de encuentro tienen más uso que nunca, de hecho celebran hasta cumpleaños, ¿no? O sea, es una cosa loca. Sí. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, nada, agradecerles a todos por estar hoy aquí. Vamos a pasar al Coffee Networking y ahí podemos seguir hablando. Muchas gracias a todos. Gracias.